¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí en tu canal. Gracias por el espacio y por No, permitirme subir. ¿sos de Paraguay o no? Sí, de Paraguay ¿De qué habíamos parte? ya de Ciudad del Este, Ciudad del Este, con frontera con Brasil y Argentina, la Estado. triple frontera. Te pregunto porque estuve en una gira con unos pastores allá. Nos recorrimos de Ciudad del Este hasta la otra punta y di vuelta, Ah, mira, llevando conferencias pro vida y pro familia. Entonces, conozco. Y de que hecho, en Ciudad del Este estuvo muy lindo nuestra experiencia. Nos trataron eh, muy bien. Me dieron de comer mucho. Estuvo bueno. De hecho, sí, me traje un par de juguetes para mis hijas, que todavía tienda y estaba muy barato todo. sí, sí, acá el centro comercial más grande de la región. ¿En qué parte estuviste acá en Ciudad del Este? ¿En un local, en una iglesia? No, en un hotel grandote que tiene en pleno centro, que es altísimo, gigante. No me acuerdo el Ah, nombre. en un hotel. Ah, ya. Hay Pero que ahí varios cerca hoteles. tenían un restaurante de comida coreana muy bueno, ¿eh? Un Ah, sí, poquito picante. acá hay varias, o sea, muchas culturas acá, Ciudad del Este, una mezcla de cultura, hay gente, hay árabes, chinos, japoneses, o sea, una mezcolanza ahí, o sea, hay todo tipo de, todo tipo de comida acá. Bueno, Así hermanito es. querido, me dijiste que querías debatir, charlar unos temitas filosóficos. Temas teológicos, no, por favor, que no es mi área, que me hace quedar mal con mi propia gente, hermano. Pero decime qué temita Sí, filosófico querías charlar. sí, la verdad que más bien subí con el ánimo de más bien preguntarte y escuchar tu opinión, ¿verdad? Porque es un debate muy reñido. Pero yo sé que vos tenés ese perfil tranquilo, yo te admiro mucho como persona también, siempre consumo cada tanto que puedo con tus contenidos. Entonces, como vos sos más máster en la parte de filosofía, quería preguntarte acerca de la infalibilidad papal, Ujú. pero de la parte filosófica, ¿verdad? Sí, Vi un live que hiciste una vez, hiciste una aclaración respecto al sí, sí. ente, unas correcciones que me parecieron muy buenas. Entonces, yo más bien con el aire de consulta, ¿no? Capaz debatamos, no sé, ¿verdad? Pero no es mi intención. No, no, pero me interesa, es que no tengo problema que podamos debatir, pero básicamente, ¿cuál sería tu punto allí, digamos, para Sí, entenderte, o sea, sin problema? O sea, mi yo punto entiendo que vos es, sos protestante y sé que vas a tener divergencia conmigo, pero a sí, ver, lo que es la infalibilidad papal para el católico, eso ya lo explica, de hecho, el Concilio Vaticano I. De hecho, hoy hablaba con mis amigos que incluso para los católicos, en muchos sentidos, fue un problema para los propios católicos. Porque hoy, por ejemplo, cuando hablamos del magisterio ordinario, muchos católicos no entienden que el magisterio ordinario, cuando dice participa el extraordinario, entonces de repente pareciera que todo es infalible, porque si participa, toma parte del ser y por lo tanto tiene un grado de verdad y hay que considerarlo en pleno porque viene Dios. O sea, es un problema. Yo también lo sí. reconozco como católico. Es un Ah, problema porque se da esa idea de la participación en el magisterio ordinario. Nosotros lo que decimos es, a ver, en un acto concreto, cuando se da ex cátedra, asumimos que hay una asistencia especial del Espíritu Santo para que se otorgue una determinada certeza al fiel, al laico, o sea, está hecho por y para el laico, en ese sentido, ese reconocimiento del dogma, para que esté seguro que aquello que la iglesia proclama, que lo que la iglesia reconoce, que lo que la iglesia ha establecido, no establece como creación, sino porque lo reconoce, goza en ese sentido de esta certeza absoluta que no hay error. Eso que le podría o- decir que es lo que dice el catecismo en definitiva. Lo que yo sí. hice fue explicar, bueno, a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, porque hay grados de participación en el acto de ser, hay grados de participación en la verdad, en la bondad y la belleza, que es lo que nos permite, al menos los católicos realistas, la jerarquización, ¿no? O sea, Dios es absolutamente simple, pero todo en composición puede tener mayor o menor presencia en las estructuras del ente. Entonces, Así el mismo. Papa en ese sentido tiene una mayor participación de acuerdo al acto que realiza. No sé si Sí. se entiende hasta aquí más o menos o no. Se entiende súper bien. Yo traté de leer el tema. Muchos apologistas católicos de redes dicen que el Papa participa de la infalibilidad de Dios. Ellos dicen, o sea, solo Dios es infalible, pero el Papa participa en un momento, él recibe esa participación. Y yo hago esa pregunta, siempre le hago la pregunta cada vez que puedo a los apologistas católicos, si te refería a participación respecto a la definición tomista, porque Santo Tomás aquí no hace una definición de participación. Si bien el hombre participa, es un ser contingente, participa del ser de Dios, porque somos seres pero contingentes,
participamos en un grado menor y débil. Eso es lo que dice Santo Tomás. Entonces, si es que el apologista católico va a defender la participación y llamarle a esa parte, o sea, va a participar de la infalibilidad papal y a esa participación le va a llamar infalibilidad es cátedra, yo creo que ahí ya no sería infalibilidad, el Papa no tendría que tener el título de infalible, sino de certero. O sea, yo, por ejemplo, como participo en un sentido de la infalibilidad de Dios, yo puedo hacer declaraciones certeras en un momento, no me equivoco, pero a futuro puedo equivocarme. Sí, sí, total. Sí, sí. ¿Entendés? Ahí te estoy entendiendo. Creo que nos estamos entendiendo. Ahí creo que Sí. nos vamos a entender. Bien. Por ejemplo, otro ejemplo para que Bueno, pero entienda más. Por ejemplo, sí, yo como participo de la omnisciencia, Dios omnisciente, todo conocedor, pero yo soy un ente contingente que conozco, pero en parte no como Dios, o sea, en un grado menor y débil. De la misma manera, yo puedo participar de la infalibilidad de Dios, pero a esa participación yo no le llamo, yo no soy infalible, soy certero en ciertos momentos. Entonces yo creo que incluso uno de los apologistas dice que el término es problemático al darle al Papa decirle que es infalible. Podríamos decirle que el Papa dice cosas certeras en cierto momento, ¿verdad? No sé qué opinas a esa lógica que manejo. me parece que ese argumento vale, o sea, dentro del campo de debatible me parece que tiene fundamento, pero pasa que yo también entiendo que quizás no nos estaríamos entendiendo. Yo entiendo que no nos estaríamos entendiendo. Precisamente por qué. Mira. Yo, a ver, corregime si yo me equivoco cuando yo capto tu argumento, pero no quiero hacer una construcción de nombre de paja. Pero lo que estoy diciendo es, a ver, primero, ¿qué es lo contingente para vos? O sea, ¿qué concepto manejas vos de contingente? Al ser que puede tener cambios, que puede cambiar, que puede variar, es lo que yo entiendo por Eso es contingencia. contingente, Sí, lo que yo lo que puede entiendo. cambiar. Puede cambiar, puede variar. O sea, Te hago una como, pregunta. sí. ¿Hay o no hay una variación en Jesucristo antes y después de la encarnación? En su esencia no, en su esencia no, pero sí él adquiere la naturaleza humana, pero su divinidad nunca varía, o sea, él siempre fue así, o sea, no es que las... No, no pregunté por la esencia divina. Yo digo, ¿la persona de Jesucristo tiene o tiene una variación cuanto que antes de la encarnación y luego de la encarnación y la resurrección y la ascensión en cuerpo y alma al cielo? ¿Hay o no hay una variación allí? Si él adquiere, en su persona adquiere la naturaleza humana, hay una variación. Bien. ¿Jesucristo es contingente? No, si hablamos, o sea, si hablamos en el sentido de su persona, creo que no deberíamos decir que él es contingente. Eh, No, porque siendo verdadero Dios, entendemos que Dios como acto sí. puro de ser no va a estar sometido a la contingencia. Si me permitís una pequeñísima corrección. Sí, corregime. Por eso justo No, no, entré no es acá para que corrección, vos es como, me... es para que Sí, hablemos el mismo idioma. sí, Te estoy cediendo muchas cosas en el debate barra diálogo, te estoy cediendo que tenés grado de verdad, pero quiero que hablemos el mismo lenguaje. Contingente es, en metafísica, aquello que está pudiendo no estar y aquello que no está pudiendo estar. Que eso es lo que nos va a diferenciar de Dios como acto necesario. La ok. distinción entre Dios como lo necesario y la criatura como contingente es que la criatura es pudiendo no ser o aquello que no es pudiendo ser. Y eso nos lleva a lo imposible. Por ejemplo, Dios siendo omnipotente no puede hacer un imposible, por ejemplo, un círculo cuadrado. No puede hacer algo que lo supere a él en potestad, porque es imposible. Por eso no es lo mismo lo contingente que sí puede ser, como el hombre podía ser, a lo imposible como el círculo cuadrado. ¿Estamos bien hasta acá? Más o menos para Sí, hablar el mismo lenguaje. sí, entiendo Yo muy bien. entiendo que vos como protestante tengas tu objeción en la infidelidad papal. Y te puedo asegurar que para muchos católicos cuando entra en un debate serio interno, también pueden plantear dificultades. Internamente incluso ha sido un gran problema. Porque sucede lo que sucede ahora con el magisterio ordinario, que muchas veces muchos apologetas no distinguen lo que es lo extraordinario y la participación en lo ordinario. ¿Pero en qué grado participa? Porque es lo mismo fiducia supplicans, amore Leticia o fratelli tutti, que lo que puede ser de repente Paceni Dominic Gregis, por darte un ejemplo. Bien, entonces ahí viene la discusión, ¿en qué grado participa? Laudato sí. Yo hoy me comí una vaca.
que me voy al infierno por un pecado ecológico, y quedamos ahí. Se entiende que, digo, yo como católico también es un inconveniente. Ahora, ¿qué pasa con la infalibilidad? Vamos a llevar un poquito más al terreno filosófico, porque yo en teología no me meto. Sí, por eso justamente. Postura de decir, ¿el Papa es un ente, sí o no? Yo diría, sí, el Papa es un ente. Sí. Bien. Y en tanto que ente ejerce el acto de ser y la esencia, por lo tanto tiene una estructura real compuesta, se deriva que no es un acto necesario en tanto que es compuesto, por lo tanto no es Dios. Claro. Y yo digo que Dios es infalible, porque en Ujú, Dios hay perfección pura, pero resulta ujú, que en el Papa hay una imperfección latente por su propia naturaleza. O sea, el Papa puede pecar, el Papa puede fallar, el Papa puede decir cosas que no son, como que diga que San Lorenzo es el mejor equipo de fútbol del mundo y para mí es Belgrano de Córdoba. Y bueno, y puede hablar de pecados ecológicos, hay papas que son ujú, santos, el padre Oliver Rabasi explica que hay papas que pueden estar en el infierno, quizás, esperemos que no, pero puede pasar, digamos, no sabemos eso, solo Dios lo sabe. O sea, ahí yo te entiendo en esa crítica. Pero ujú, insisto, acá el problema es en los términos. Como diría Whittingham, es un problema de lenguaje. ¿Por qué? ujú, Cuando hablamos de infalibilidad papal, por ejemplo, yo te digo, la infalibilidad de Horacio. Vos podés pensar en dos aspectos. Es decir, Horacio es infalible, caso uno, y diríamos, me parece que no. O sea, la evidencia demuestra que no. O que determinados actos son infalibles. Y ahí viene el tema de la infalibilidad papal. Cuando hablamos de ujú, infalibilidad papal, no estamos diciendo el papa es ontológicamente infalible. No hay ningún católico que afirme eso. ujú. Sí, No hay totalmente. ningún Sí. católico formado. O sea, acá también Ujú, tengo que ser honesto. O sea, depende de qué voy a tomar yo como referente para el debate. O sea, si yo voy a tomar a un youtuber y, bueno, está bien, se sirve para la cámara, pero ujú, no para el debate serio. Si yo hablo de infalibilidad papal, yo tengo dos formas de ujú, entenderlo. O lo asumo como que ontológicamente es infalible, y eso es una falacia de paja porque no es lo que enseña la Iglesia Católica, o asumo ujú, que el acto que realiza el Papa en determinadas circunstancias es infalible. Ahora, ¿cómo respondemos en ese acto? Y bueno, ahí viene la discusión teológica. Ahí sí yo me salgo del debate. ¿Por qué? Porque ahí ujú, nosotros los católicos vamos a decir lo siguiente, van a decir, bueno, a ver, nosotros diríamos esto de Mateo 16, 18, la típica, ¿no? De que, bueno, esto te ujú, fue revelado por el Padre, entonces hacemos todo un traslado a lo largo de la historia y decir, bueno, hay una asistencia especial del Espíritu Santo y de Dios para asegurar que se contenga allí el rebaño en materia de doctrina y moral. O sea, que en ujú, materia de doctrina y moral se da certeza al laico. Eso ya es una discusión teológica. Lo que yo te aclaro, y ahí te puedo dar la palabra, es, cuando hablamos de infalibilidad papal, no estamos diciendo que el papa es ontológicamente infalible, porque no ujú, podría haber, por la propia naturaleza de un ente, ontos logos, ontos significa ente, el ente está siempre circunscrito a una estructura. ujú, Y si te has circunscrito una estructura, tiene cuatro elementos estructurales fundamentales. Ser y esencia, acto y potencia, sustancia accidente, materia y forma. Se acabó. ujú. Entonces, eso lleva de suyo que hay una plausibilidad de actualización. Punto. No estamos diciendo el Papa León XIV, el Papa Francisco, el Papa León XIII, el Papa San Pío X, que para mí es mi gran Papa, digamos, son Ujú, ontológicamente perfectos, porque no podría ser perfecto en cuanto eh, infalibilidad ontológica, en cuanto a perfección, en cuanto a acto puede ser, lo que reconocemos como un ente, sino el acto. O sea, ujú, el acto estamos diciendo, ¿no? O sea, el acto concreto, el acto concreto sabemos que es infalible. ¿Por qué? Porque sobre el acto sí podemos depositar una certeza absoluta. ujú, Bien, acá tenemos que ujú, pasar a otro problema que ya saltamos el tema teológico, que insisto, yo en eso no puedo ujú. debatir, pero estoy explicando que decir que el Papa es ontológicamente infalible, para mí, no, yo no, nunca lo he leído, yo al menos en mi vida, alguien que diga que el Papa es ontológicamente infalible. Cuando hablamos de Ujú, infalibilidad papal, nos referimos al acto papal. ¿Quién puede ujú, tener infalibilidad papal? El que es Papa. ¿Por ujú. qué? Y bueno, ahí viene la discusión de fe. Ahí viene la discusión de fe. Que si querés, acá te organizo un debate con Hugo Ariza, yo presto el canal y demás. Si querés subir Huguito, acá nos damos rosca sin problema. Pero No, es para que se, sí, no sé si me di a entender o no. sí, sí, perfecto. Te entiendo súper bien, me parece, o sea, de tu parte como católico vos entendés. Solo que quería hacer una pequeña precisión según yo leí en el documento, eh,
Pastor Eterno, en la última parte ahí se declara cómo el Papa, o sea, el Papa es infalible y dice ahí que el Papa recibe un carisma. Vos recién hablabas, decís que el acto es infalible, pero creo que más bien el magisterio católico romano hace referencia a que el Papa recibe un don infalible, o sea, él es infalible por un momento, de manera que lo que él declara es imposible que pueda equivocarse en ese momento. Entonces, Sí, pero que, a ver, no sé si estás de acuerdo con no sé si me sí, entendés. repetime por favor, porque ahí está el tema, justamente, Sí, ahí está el punto. No sé si me está sí, entendiendo. Yo sí, no estoy discutiendo con vos el documento en sí, sino la terminología. sí, ¿Qué es lo sí, que yo te dice el entiendo. documento? ¿Qué es lo que dice el documento? Fíjate bien. No sé ¿Vos si tenés tenés ahí? a mano o no. Yo tengo acá, voy a tratar de, hago un ratito acá, Sin ningún abrir. problema. Te Eh, buscalo sin eh, apuro, porque de hecho, sí, em, a ver un poco. Acá sin tengo, apuro. sí, tengo acá, te leo si querés, te ¿Sí? puedo leer. Dice, en la última parte nada más dice, y definimos como dogma, es el último párrafo, Sí. fácil de encontrar, y definimos como dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla desde la cátedra, es decir, cuando actúa Bien. como pastor y doctor, cosa que vos Ahora, estabas diciendo, o sea, sí, vamos por parte, fíjate. sí, Declaramos un dogma. Bien. Cuando el Papa, primera circunstancia, no cualquier persona, cuando el Papa, es decir, aquel que para nosotros los católicos ha sido designado por el debido proceso, es decir, una persona en particular, ¿es todo el tiempo es infalible o qué dice el documento? ¿En qué momento hay infalibilidad? sí, entendemos eso que es cuando habla de cátedra. Dice acá, cuando actúa como pastor y doctor de todos los cristianos, define su suprema autoridad apostólica, una doctrina sobre la fe o la moral que debe ser sostenida por la Iglesia Universal. Está dotado. Ahí esa palabra es, está dotado. O sea, Sí, él está dotado, la persona está dotado por la divina asistencia que le fue prometida al bienaventurado Pedro. Ahí lo que decía Mateo, pero de, justamente, de ¿cuándo aquella está dotado infalibilidad. de eso? ¿Cómo? ¿Cuándo está dotado? Sí, yo entiendo que es en el momento en que él va a definir un dogma, cuando él va a hacer una definición del dogma, Dios le dota a él. Lo que quería nomás precisar es que vos decías que es no sé si dijiste las palabras o las palabras que él dice son infalibles, sino acá dice que él está dotado, o sea, la persona. Entonces, yo justamente mi objeción respecto a esto es cuando debato con los católicos, con los apologistas de redes, yo le digo que ahí yo veo que el magisterio crea una categoría nueva de infalibilidad porque el magisterio sabe que el Papa no puede ser infalible ontológicamente y eso yo reconozco que ningún católico serio dice eso. O sea, ¿Sí? totalmente está bien porque hacer muñeco de paja no conviene a la hora del debate, sino lo que dicen es que en ese momento él no se equivoca, en ese momento Dios le Sí. dota y le convierte en infalible. Y yo le pregunto por qué, porque él participa de la infalibilidad de Dios, o sea, él es infalible porque Dios le hace partícipe de su infalibilidad. Y ahí es donde yo, parece que Santo Tomás de Aquino dice, no, 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 no. Si es una participación, es de un grado menor, débil. Entonces, a eso ya no se le puede más llamar infalibilidad. Es lo mismo, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, Pero, trasladamos esto en el área. pero, Quería ¿sabés terminar la más sí, con un ejemplo, ahí después te dejo, sí, ¿verdad? Por ejemplo, Dios puede a mí, me puede dotar a mí con su gracia en un momento determinado no pecar, sí. Dios me puede proteger, en un momento me puede dar la gracia para que yo no peque en una situación, pero sí. a mí, Dios me hace partícipe de su santidad, que solamente Él es santo, pero me hace partícipe para que yo no peque, yo me aparte del pecado, pero a mí no se me llama impecable, porque solo Dios es impecable, solo Dios tiene actitud impecable, sino que a mí se me llama en ese momento, Dios me protege del pecado o lo que vos quieras, pero yo no soy impecable porque en un determinado momento no pequé, porque en el pasado pequé y en el futuro capaz peque, entonces de la misma manera el Papa en un determinado momento no se equivoca, a eso no se le puede llamar infalibilidad, sino se le llama certeza, o sea, el Papa puede declarar algo certero. Bueno, después de ahí está el debate, bueno, el católico tiene que demostrar teológicamente si el Papa realmente en ese momento no se equivoca. Eso es otra discusión, pero acá el punto es, para mí que el término está mal aplicado al Papa, o sea, el título es Te hago una pregunta, problemático. te hago una pregunta, Sí, Alberto. Me gusta mucho la discusión, pero
estaba justo Hugo Ariza, que hacía mucho tema. ¿Tomarías a mal como una falta de respeto si yo lo invito a Hugo Ariza y yo incluso ayudo a moderar un poco el diálogo y hacemos esto un diálogo ameno entre los tres? Yo creo que yo no tengo problema de debatir con Arisa, ya muchas No es veces en su debate, es que canal. dialoguemos y yo me encargo que no haya falta de respeto y más yo digo esto público por si lo quiero usar en tu canal y me aseguro que no haya falta de respeto ni que interrupción. Solo porque puede Sí. quedar como un 2 contra 1. Además, si querés invitar a otro amigo y que haya otro protestante, yo no tengo ningún inconveniente tampoco. Si él quiere, yo puedo con él armar un debate después. Yo quería más hablar contigo, ¿sabes por qué? Porque quiero saber, quiero que vos me corrijas, porque yo Mm. no subí con el ánimo de debatir. Yo no tengo Bueno, problema de debatir con Arisa ahora, me encanta el debate, pero de repente podemos cerrar y bueno, como que yo y también no después hablamos con tengo... Aris. Bueno, esperame un Sí, ratito, Hugo, si puede ser 5 minutos. Y después dialogamos un poquito porque también me gustaría sí. escuchar otra postura, pero yo no soy teólogo. Yo te entiendo cómo Pero, estás planteando la infalibilidad papal. Yo te lo concedo tu objeción. Ahora, para entenderte, sí, ¿qué? A ver, vos me decís que no está bien aplicado la infalibilidad es el porque título, consideras que es un término que es el propio de término. Dios y solo Dios es infalible. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, sí, eso, Te me estás entendí. entendiendo. Sí, Bien, te entendí. Sí. Solo Dios es bien. infalible, entonces yo no puedo hacer un traslado a el Papa. Vos me entendés a mí de que cuando hablamos de infalibilidad papal no hablamos de que el Papa sea ontológicamente infalible, Sí, sino que está dotado por la gracia de Dios y sí, nosotros por perfecto. fe ascribimos. ¿Entendés que es una Claro. discusión en última instancia teológica de fe? ¿Cómo sustento yo mi fe o cómo la sustenta vos? ¿Bien? Totalmente. No, sí, sí, yo te concedo eso. Está Bien. claro. Ahora, la pregunta aquí sería la siguiente. Si para vos está mal utilizado el término de infalibilidad, para vos Sí. decir, o al menos no es propio, ¿qué término utilizarías vos para entenderte? Certero, fiable. El Papa es fiable en ese momento. O sea, podrías ¿Y ser. Dios no es Ahí, por ejemplo, fiable? sí, él es absolutamente. Es Fiable. fiable, sí, fiable. ¿Y pero por qué utilizaría un término que es fiable si sabemos que nosotros somos contingentes? ¿Qué Por término ejemplo, utilizarías vos? en ese caso, por ejemplo, si decimos que Dios es fiable, Dios es más que fiable. Es fiable, pero es mucho más de eso, ¿verdad? O sea, no encasillamos a Dios en el término, por ejemplo, infalible. Cuando decimos que Dios es infalible, es un título, digamos, único de Dios, así como, por ejemplo, a nosotros los protestantes decimos, por ejemplo, decimos que Dios es omnisciente. O sea, ese es un título único, ese título no se le puede dar a nadie. Entonces, desde la perspectiva protestante de nuestro quehacer teológico, cuando nosotros hablamos que Dios es infalible, esa palabra infalible no la trasladamos ni aún, ¿verdad? A los que escribieron la Biblia, a los autores, a los agiógrafos. Los agiógrafos no fueron infalibles, fueron certeros por la asistencia. Dios les inspira para que ellos sean certeros en ese momento, ¿verdad? Porque ahí es como que entra la confusión. Eso yo le dije a Arisa cuando subí en su canal la vez pasada y yo le dije, o sea, es como que estiran el término porque yo le hice la pregunta, ¿qué significa infalible? Y me dice la incapacidad de errar, pero él lo aplica también al no error, pero una cosa es incapacidad de errar y otra cosa es no error. Porque yo puedo decir, esto es un teléfono, o sea, yo estoy siendo certero, yo soy certero en mi definición, pero no soy infalible, o sea, no se me puede decir infalible. Pero ahí está la discusión. Por ejemplo, el católico, en este caso Hugo Ariza, que está ahí seguramente, él dice, sí, yo puedo decir que soy infalible. Y ahí cuando le añade en cierto sentido, bueno, ahí es como que parece que diluimos el término, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando se usa mucho el término, se mal utiliza el término, se estira el término. Entonces ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Creo que ahí se falla. Ahora, la discusión se traslada a otro campo cuando decimos, ahora demostrame que el Papa no se equivoca. Eso es otra discusión. ¿Verdad? Yo puedo conceder, ¿verdad? Que el Papa, digamos, haya una posibilidad lógica, y es una posibilidad lógica que el Papa no se equivoque cuando diga un dogma, pero de ahí que sea una posibilidad lógica, o a que ocurra, hay un trecho muy grande, ¿verdad? O sea, perdón, o sea, hay una diferencia muy grande. De la misma manera, yo puedo decir, mira, Horacio, mañana Dios va a hacer que yo no me equivoque. Esa es una afirmación un poco yo no sé si Dios va a hacer eso. Dios puede protegerme del error. Eso nadie discute. Es posible, lógicamente, que Dios me proteja del error. Pero que Dios me proteja del error jamás se me va a llamar a mí infalible.
se me va a llamar certero o que yo no me equivoco o qué sé yo, ¿verdad? A medida, como decía Santo Tomás, a medida que estamos más con Dios, nosotros participamos más de su ser, o sea, sus perfecciones vamos reproduciendo, pero nunca lo vamos a hacer a plenitud porque solo Dios es el ente perfecto, el ente necesario, ¿verdad? Entonces, esa nada más, esa terminología me parece, y Ariza mismo reconoce que es, él dice que es problemático de llamarle al Papa infalible. Por eso Sí, de acuerdo. lo que quería preguntarte, si esa tesis que yo sostengo, ¿qué te parece o si es correcto, te parece viable lo que... esa nada más iba a ser mi pregunta, ¿verdad? No, sí, está Ahora sí bien. que... Estamos charlando como amigos. De hecho, ahora si se organiza una gira en Paraguay, tengo pendiente de subir a Ciudad del Este, Mira, visitar y compartir un TD. Pero te explico rápido. sí, No te explico, si te doy mi punto de vista, digamos. O sea, yo te entiendo cómo me estás planteando. O sea, capto tu idea. sí, qué Pero no me bueno. parece que sea sostenible en qué sentido. Yo entiendo que si voy en debate teológico con vos voy a perder como la guerra, así que voy a quedar en mi campo que es la filosofía. Que es natural, cada uno No, se hace. yo voy a perder lejos si es que debatimos, Por eso. por eso me subí como que, no voy a No, subir a debatir, estamos sino en son de paz preguntar. porque no que meter en guerra porque cada uno en su campo va a catear al otro. Pero te digo, a Sí, ver, yo sí. entiendo tu objeción es el término. O sea, es Ujú. infalible. Yo te hago una pregunta. Dame cualquier término en el lenguaje humano, dame cualquier término que vos nos creas que se pueda estirar o en algún sentido prestar a cierta ambigüedad. Eh, por ejemplo, podría ser omnipotencia. ¿Vos crees que no se puede prestar una ambigüedad de decir el término omnipotencia? Ambigüedad, ¿a qué te referías, Horacio? Ambigüedad Ambigüedad. es cuando puede tener más de un significado aplicable a un determinado término. Ujú. Creo que no, por ejemplo, omnipotencia no podría porque es Ajá. todo poderoso, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo Solamente. que podría pasar si alguien actúa de mala fe mañana? ¿Cómo? Vos me acabas de decir que omnipotencia no es un término ambiguo. No, creo que no. ¿Cómo ¿Omnipotencia qué entiendo? significa? Todo poderoso, o sea, todo poder sería omni. ¿Potencia es lo mismo que poder? ¿Es omnipoderoso o omnipotente? Y creo que son sinónimos. Vos me corregís, no sé. ¿No? Yo entiendo así. ¿No? Vos decís omnipotencia es toda la suma de potencias, como la omnisciencia es la suma de toda la Sí, ciencia y el logos y el saber, ese. como la omnipresencia que es la presencia universal. ¿Bien? Vos Yo no acabas de diría decir la que suma, yo no diría la suma porque cuando hablamos de Dios, no es que Dios es la suma de toda la, bueno, sino ahí está el tema. Justamente suma para vos es uno más uno más uno. Para mí suma es el acto puro de ser como perfección absoluta. Fíjate vos, ahí ujú. ¿ves mi Sí, problema? Fíjate que, sí. vamos de vuelta. Vos estás haciendo una reacción al término y yo te digo, dame un ejemplo de un término que no se pueda estirar. ¿Cuál fue tu término? Omnipotencia. Yo si fuese malo, si yo fuese este youtuber que se hacen videos y se dedican, yo mañana pongo el video de Rigoberto diciendo, Dios no tiene potencias. Y vos diciendo, no, Dios tiene todas las potencias. Y al final, ¿qué hacemos? Ahí está el tema. Para Sí, Rigoberto, potencia significa X, para vos, potencia significa Y. Entonces, estamos sí, usando el mismo término, pero lo están aplicando conceptualmente distinto. Lo que importa no es el término, sino el concepto. Por ejemplo, te voy a explicar algo claro, rápido. Yo tengo, por ejemplo, mi hija mayor, bueno, ya creció, y se me cae parte del corazón porque era muy divertido cuando tenía 3 años, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños están aprendiendo a hablar, mi hija le decía al caballo tatau y al perro le decía babau. O sea, ¿por qué? Porque para ella, en su terminología, tatau aplicaba al caballo que teníamos y babau aplicaba al perrito que teníamos. ¿Me seguís hasta acá? sí, te sigo, Capaz te que sigo. para vos caballo es caballo y, perdón, en inglés es horse, pero conceptualmente todos se refieren al mismo ente. Por más que un Claro, caballo sea más alto, más bajito, blanco, negro, esos son accidentes, pero la sí, esencia se conserva. Si yo digo sí, caballo, estoy pensando en la esencia del caballo, independientemente de los accidentes que tenga, igual que sí, vos, igual que mi hija cuando veía un caballo más alto, un caballo más bajo. Entonces, sí, yo no me quedo con la discusión terminológica de infalibilidad papal, porque solo es infalible, porque yo diría, a ver, dame un concepto que no sea estirable. Te voy a demostrar que por cómo funciona el lenguaje, esto lo explica Hart, todo lenguaje tiene siempre una zona gris y una zona ambigua, sin excepción. No me puedes encontrar un solo término que sea tan claro, tan preciso, tan perfecto para definir. Si vos me decís Dios, Dios es acto puro de ser en absoluta unidad. Y yo te digo, sí, mira, está todo muy bonito hasta que te caigo con la Santísima Trinidad. Y ya no es tan fácil,
Porque de repente me decís, no, bueno, porque Dios, ¿qué es? No, Dios es una persona o es una naturaleza. No, la naturaleza no obra. ¿Obra qué cosa? La persona. Entonces, que hay tres personas que son Dios. No, bueno, en realidad Dios es uno, pero es trino. ¿Te das cuenta que si yo quisiese poner, yo vengo del ateísmo, o sea, si yo me pusiese en modo hardcore, yo te puedo mostrar que te digo, sí, ¿sabes qué? Te concedo que la infidelidad papal es un término ambiguo, horrible. Como protestante, decime qué crees y yo te puedo saber que en 2 segundos te demuestro que tenés un problema aplicando el mismo concepto, de decir, la Biblia es inerrante. Vos me dirías, bueno, mira, la Biblia es infalible, ¿o no? ¿Vos estarías de acuerdo conmigo? Sí, Bien, sí. ¿vos crees que si yo pongo a indagar en la Biblia, vos qué Biblia utilizas? ¿Cómo? No entendí. ¿Qué Biblia utilizas? ¿Qué Biblia? ¿Qué versión? ¿Sí? Y la Reina Valera es la que más se utiliza después, la Bien. ¿Qué LBLA. pasa si yo encuentro un error de ortografía en la Biblia? Sí, es un problema del traductor o del que tipeó. Entonces, No, la no, Biblia que vos tenés, eso no es palabra de Dios. es un reflejo, o sea, una copia fiel. ¿Y O cuál es sea, la palabra de Dios? sí, es el significado que está ahí dentro. O sea, lo que es Ay, ahí está. Entonces, a vos no te sí. interesa la terminología en sí, sino en Claro, conceptos. sí, entiendo lo que vos decís, para que me entiendas mejor, ¿verdad? Para que nos vayamos entendiendo mejor. Yo no digo que, yo no soy univocista como me acusa Hugo Ariza, él me dice univocista porque vos solamente, no, yo cuando hablo de estirar el término, hablo en el contexto teológico, ¿verdad? Porque también yo asumo que, por ejemplo, infalibilidad o infalible se puede utilizar en otros ámbitos, por ejemplo, las matemáticas son infalibles de una manera formal, o sea, 2 más 2 siempre va a ser 4. O sea, yo no tengo problema en que el término, incluso yo puedo decir a un colega que casi nunca se caché, soy infalible en lo que haces. O sea, yo no tengo problema, no soy univocista en ese sentido. Lo que yo digo es que sí, en el ámbito, en el ámbito de la teología siempre se buscó y la iglesia buscó siempre utilizar los términos más precisos que reflejen el concepto. Porque cuando yo veo un problema, cuando Hugo Ariza dice, no, olvídate del término, concentrate en el concepto, ahí me parece que hay un problema, porque lo mismo, Bueno, cuando habla, sí. por ejemplo el término mujer, Horacio, el término mujer, cuando nosotros vamos en la discusión de la persona, mujer, ¿verdad? Ahí hago esa comparativa, mujer es ¿cómo describimos mujer? Una persona biológicamente que tiene características de mujer, citamos todo, ¿verdad? Cabello, tiene sus órganos, todo eso. Es una mujer. O sea, pero viene alguien y dice, no, mujer también puede ser interiormente, pero exteriormente puede ser hombre, pero interior sos mujer. Y ahí es como que dentro de ese contexto se estira el término y se Claro. dice, esta también es mujer, o sea, es como que vas estirando el término en ese contexto. Yo no soy univocista, yo digo, por eso te digo también, si mi hijo me dice yo le llamo al caballo, era papá, yo sé que su término él es limitado y ¿Sí? después le voy a ir corrigiendo, o sea, no, hijo, yo no sé, no, él es chiquitito, o sea, entiendo tu ejemplo, pero no soy univocista, eso nomás quería aclararte, Yo ¿verdad? no te acusé de nivocista, por cierto. O sea, yo no te acusé de nivocista, no, yo lo que quiero No, no, entenderte te digo. digo Te lo digo que me simplemente porque, ¿qué escuchan pasa? Si vos me y sé planteaste que... el término infalibilidad, yo, claro, vos me dirías, a ver, es como que yo diga, a ver, el Papa es omnipotente. Y diría, no, porque eso es un atributo propio de Dios, intransferible. ¿Por qué es intransferible la omnipresencia? La omnipresencia, por ejemplo, es intransferible al ente porque es un atributo propio de la divinidad. O sea, eso es una cuestión elemental. Yo entendería esa discusión, yo la recontra entendería. Pero acá lo que estamos hablando es la infalibilidad papal. Si vos vas al magisterio, y acá con esto ya para ir cerrando, pues también ya tengo ahí, tengo que comer, pero digo, pero quiero que nos entendamos nada más. Sí, te Si escucho. hablamos de infalibilidad papal, vos tenés que, si querés debatir con un católico, te doy como un consejo de amigo. Lo tomás o lo dejas, como un consejo de amigo. Al menos yo te considero amigo. Tenés que entender en qué cree el que cree lo que cree. O sea, si yo voy a debatir con vos, por ejemplo, ¿no? Yo un día que quiero entrar en el mundo de la apologética, yo buscaría debatir con gente como vos que sé que está formada, ¿no? Entonces yo voy a debatir con Alberto Martínez, yo sé que sos protestante, o no, prefiero hablar de evangélico. Ahora, yo sé que vos no vas a reconocer autoridad papal, vos no reconoces al Papa como autoridad, elementalmente. Bien, Claro, claro. ¿vos crees que para mí sería
coherente plantear de decir, no, vos sos un hereje porque el Papa te anatemiza. Y yo voy a decir, pero orgulloso, justamente, por algo no soy romano, porque no reconozco la autoridad del Papa. O sea, a mí cuando me dicen, Horacio, yo discuto con los progresistas, vos sos un facho de extrema derecha, homofóbico y no sé cuánta, islamofóbico, no sé cuánta cosa, digo, justamente de eso se Fascista. trata. O sea, gracias por el halago. O sea, si yo te digo, Claro. no, vos no reconoces al Papa. Es decir, gloria a Dios me va a decir vos. Yo sé que vos me vas a Sí, responder gloria a Dios. O sea, porque sé cómo piensan. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que entender que para el católico, ¿me entendés? Funciona de la misma manera. ¿En qué sentido? Para ustedes, la fuente doctrinal y moral, la fuente de la fe, recae en la sola escritura. La sí, fuente. Yo sé que ustedes no niegan cierta tradición y yo sé que tampoco niegan un desarrollo teológico. Yo no hago un muñeco de paja en la sola escritura. Yo sé que no es lo mismo la sola escritura que el soloísmo bíblico, lo tengo muy claro. Precisamente porque me pongo en el lugar de ustedes y trato de pensar como protestante y decir, ¿en qué cree lo que quienes creen en esto? Si vos te pones en el lugar del católico para debatirnos, te das cuenta que para nosotros el fundamento de nuestra fe es la escritura, pero que la revelación, que la palabra de Dios no se agota solamente en la escritura, sino que comprende también aquello que se ha ido manifestando a lo largo de la historia, que llamamos nosotros también tradición, es un tema para debatir otro día que es eterno, no es mi área, por cierto, y sí, el magisterio. ¿Se entiende? Entonces, nosotros cuando declaramos un dogma, bueno, nosotros no, quién soy yo, no soy un cuarto de copas, pero digo, la iglesia cuando declara un dogma es porque entiende que eso que ha reconocido la iglesia, como lo ves ahí declarado, que vos lo leíste, ¿no? En calidad de pastor del cristianismo universal y toda la historia, bueno, el católico dice, bueno, listo, esto lo puedo creer con la misma certeza, con la misma fiabilidad con la que puedo tomar, por ejemplo, Apocalipsis 12, por dar un ejemplo que se viene a reglamento. ¿Me seguís hasta acá? Entonces, para ir cerrando, y quiero dejarte a vos la última palabra, porque sos invitado, pero te digo, o sea, nosotros, al menos yo, vos me preguntás también por el tema más filosófico, es cierto que puede ser un poco complejo el tema de la infalibilidad, pero si vos ves lo que declara el dogma dice, mira, en esta circunstancia específica hay una asistencia, en todo caso discutí con una apologeta por qué creemos lo que creemos, o sea, si esto tiene registro en la historia o no. claro. Ese es o sea, tampoco no es otra discusión, o sea, no sigue, va ligado, ¿verdad? Uno Te digo, primero, sí. Pero sí, sí, el debate después ya es teológico, ¿verdad? Por eso yo entré, sí, ahí porque, yo no me puedo meter, pero te digo, a mí yo no lo, yo digo como, no soy filósofo, yo como un simple profesor de filosofía que me encontraron tirado por ahí, yo no lo veo tan problemático. ¿Me entendés? O sea, yo no lo veo entiendo. tan problemático, o sea, porque si yo empezase a polemizar, y llegaría a un punto que tenía que hasta incluso estar polemizando, por ejemplo, con el propio canon bíblico, tendría que estar polemizando del Génesis, tendría que estar polemizando con los agiógrafos. Llegaríamos a decir, a ver, para. Porque en definitiva, el ser humano, eso no es instrumento de Dios. Sí. Y uno diría, Yo, depende, y depende para sí, qué. Capaz que vos sos instrumento de Dios para comunicar la vida con tu hermosa familia y estás sí. muy bendecido. Y quizás de un día a mañana Dios te elige para ser agiógrafo. Y capaz que para nosotros católicos Dios eligió al Papa para comunicar un dogma en ese momento y dar certeza en ese momento de un tema. No sé si me voy a entender mi argumento o no. Entiendo, entiendo. Y te agradezco. Mira, Horacio, de hecho que sí, esta cuestión, los debates muchas veces, yo sé que sacamos fuera, ¿verdad? Lo que muchas veces tenemos, yo muchas veces veo después mi debate y digo, bueno, yo creo que acá hubiese mejorado, acá no hubiese dicho esto, o sea, respecto a lo que es la persona, ¿verdad? Eso siempre digo, ¿verdad? Que ser una persona que hace contenido en redes tenemos que tener carácter firme porque recibimos ataques improperios, cosa que es normal, o sea, todo el mundo que recibe, vos recibís todo, o sea, pero también sale nuestro carácter y Dios nos prueba, ¿verdad? Respecto a lo que decías de la teología, sí, yo creo que el Espíritu Santo obra en el creyente. Yo, por ejemplo, porque creo que la Biblia es palabra de Dios, primeramente creo que Dios en su soberanía, en su misericordia, o sea,
quién era yo, ¿verdad? Para que Dios me mire, me convence y me dé el don de la fe, yo pueda creer ese convencimiento del Espíritu Santo. Una vez que yo tengo ese convencimiento interno, para que eso no se quede como algo meramente subjetivo, yo compruebo esa realidad interna que ocurrió en mí, ¿verdad? Compruebo con la realidad externa. Y como me señala la Biblia, esta es la palabra de Dios, y yo voy validando lo que Dios al principio hizo conmigo, ¿verdad? Porque ahí está la famosa pregunta de Santiago Alarcón, que siempre dice, ¿cómo sabes que Tercera Juan es palabra de Dios? Yo empezaría porque primeramente hay un convencimiento interno del Espíritu Santo, porque dice Jesús, aquel que es de Dios sabrá que la doctrina es de Dios, sabrá que mi doctrina es de Dios. O sea, si somos de Dios, vamos a escuchar la voz del pastor. Pero eso ya entrando en un ámbito teológico, te entiendo, Horacio. Yo voy a tenerte en mis oraciones. Soy una persona muy formidable. Te admiro así como persona, en el sentido de que haces la batalla cultural, compartís con otras personas que capaz te trae ya problema por compartir con otros apologistas protestantes, pero veo tu objetividad, veo que buscas, y que son católicos también, tratar de ser coherente, ¿verdad? Y eso es lo que realmente admiro también de vos, y oro por vos. Claro, me gustaría que seas, que vengas a la fe evangélica, bíblica, protestante, como es el mote protestante, ¿verdad? Pero quiero que creas lo que yo creo, ¿verdad? Y Me está bien, y encantaría, estoy muy ¿verdad? coherente. O sea, Es un y todo. deseo mío, ¿verdad? Y yo no trato de no ser, como se dice en la jerga, garrotero, ¿verdad? Pero muchas veces, a veces uno, en lo que uno cree, se siente atacado, y uno tiene que contraatacar, ¿verdad? Siempre el más el respeto, ¿verdad? Pero a veces No nos pasa salimos de nada nuestra igual. libertad. A mí Sí, me ha visto que me han tirado y yo me quedo acá y estamos hablando, estoy hablando de Wilhelm Reich, hablamos de Alfred King, sabemos este temas más vinculados al tema político. Y yo voy al sí, canal que me invita, a mí me invita Edgar Pacheco a hablar de un tema que a mí me interesa, voy al canal de Edgar Pacheco, como voy al canal de Hugo Ariza. Si me invitas a Hugo Ariza, yo voy al canal de Hugo Ariza. Y si me invita, sí, no sé, Jesús Ferreira a hablar de cambio climático, voy a ir al canal de Jesús Ferreira de cambio climático. O sea, y voy al canal de sacerdotes tradicionalistas, he ido al canal de sacerdotes más modernista, no me gusta ese término para que se entienda. Yo voy a donde me invitan, o sea, sí, sí, y siempre con perfecto. respeto al lugar que me invitan, o sea, en eso no tengo ningún inconveniente. Si la gente se enoja porque voy a tal o cual lugar, como dije yo, o sea, a mí me molestó cuando alguien que yo invité me estaba tirando a mí. No me molesta que gente amiga mía, si por ejemplo, yo acá tengo un amigo mío y saben que yo tengo una diferencia con algún youtuber y van al canal de youtuber a consumirlo, a mí no me afecta, no soy un novio tóxico. O sea, yo creo que mucho en la libertad de persona, pero eso digo Y, para aclarar. y Te hago una eso es bueno, preguntita, o sea, ¿puede ser que te pueda hacer una sí, pregunta yo a vos, sin ánimo de sí, debatir, solamente para entenderte? sí. ¿Me podrías explicar qué es para un protestante? Es pregunta genuina, te digo verdad, prefiero que me explique vos andar googleándolo. ¿Qué es el secesionismo o algo así? O lo pronuncié mal. Sensacionismo. Cesacionismo, bien, ahí está, gracias por corregirme. ¿Qué Sí. es? El sensacionismo es, digamos, es la definición, la palabra cesar, que ya acabó, se refiere a los dones espirituales que vemos al inicio de la iglesia primitiva, que se manifestaba, por ejemplo, el don de lenguas o los dones milagrosos, así en público, visible, de manera concreta. Esos dones Dios dio a la iglesia inicialmente, ¿verdad? Para que, por ejemplo, a los apóstoles, en especial a los apóstoles y también a los diáconos, que ejerzan para que se validara el mensaje, o sea, los dones, y para que la iglesia se vaya edificando. Y vemos después en la historia que esos dones, esos milagros fueron cesando de manera gradual, de manera que ya no se manifestaron más como al principio. Bueno, después, ahora en el siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, resurgieron grupos donde dijeron, ahora nosotros hablamos en lenguas, así como en hechos, hablamos también la misma lengua. Y nosotros decimos, no, porque eso es puro balbuceo, ¿verdad? Respetamos, yo respeto a mis hermanos que son pentecostales, le considero hermanos, pero que en ese punto no están en lo certero, pero por eso no les satanizo ni le digo que son nada de eso. Y creo que están, pero igual estamos unidos en Cristo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el cesacionismo, es que los dones, eso, aclaración, un cesacionista no es que cree que Dios no pueda más hacer milagros, Dios puede hacer y Dios hace milagros, sigue haciendo milagros, pero no ya de la manera como lo hacía con los apóstoles. Por ejemplo, Pedro caminaba y su sombra sanaba, ya no de esa misma manera. O sea, yo puedo orar por los enfermos, Dios puede sanar. También puede
ocurrir que en cierto país, ¿verdad? Un misionero vaya en China y de repente le salga, por un milagro, le salga a hablar en chino y pueda hablar en chino sin que haya aprendido, o sea, un milagro. Ese es verdaderamente el don de lengua para nosotros, yo que soy de la línea bautista reformada. Yo creo que sí, Dios puede. Por ejemplo, nosotros tuvimos en el pasado a un misionero llamado William Carey, que se fue en la India, y él tenía la habilidad impresionante de tener la capacidad de poder aprender rápidamente otras lenguas y hacerla de manera escrita. Entonces, Entiendo. creemos que sí, de cierta medida ese misionero tuvo el don de lenguas, no como en hecho, que fue algo impresionante, algo único, ¿verdad? Creo que No, solamente en pero tres ocasiones. tenía esa Pero duda porque digo, porque de repente se ve como un medio problemático, por ejemplo, para alguien que no sea cesacionista, decir, bueno, a ver, ¿por qué con ustedes sí, con nosotros no? Volviendo al tema de la infidelidad papal, por darle un ejemplo, ¿me entendés? O sea, sería, ahí entendés que, si yo te digo, si yo me pongo en modo garrotero, no es tan fácil el debate, o sea, claro. para ninguno de los dos Sí, se pone tan simple. sí, y la discusión del sensacionismo ocurre dentro de lo que nosotros llamamos, está la teología mayor fundamental, la teología que no podemos, las definiciones Sí, y teológicas, la de no segundo se puede orden, que tocar, no son necesarias para la salvación. sí, yo no llamaría segundo orden, entiendo tu término, pero más bien la teología protestante se llama doctrinas menores, Sí, ¿verdad? Que dependen de las doctrinas mayores. Por ejemplo, los dones son de la parte menor, ¿verdad? De la teología menor, ¿verdad? sí, Que sí. uno puede dentro, así como trasladando esto dentro del catolicismo. Por ejemplo, el catolicismo son intocables los dogmas nadie, pero mientras el magisterio no declare algo en dogma, se puede haber diferencia. Por ejemplo, está el molinista y está el tomista, ¿verdad? Que No, y lo son, que pasa con lo que son dos, discutimos, fiducia súplica, que eran los propios obispos y por cardenales, que ejemplo. decían, muchachos, Sí. esto no tiene Como que eso, sentido. sí, como que eso no es dogma, entonces alguien puede salir y decir, no, no está bien, entonces, pero si eso era dogma, o sea, Tajate Catalina, o sea, intocable. Bueno, algo parecido ocurre en el Sí, sí. protestantismo, hay doctrina, pero el protestantismo no está unido no está unida por algo, por un gobierno eclesial Sí. centralizado. Esa es la diferencia, sino nuestra unión está Conozco, tío, en... porque he hablado con muchos pastores, de hecho estuve en Paraguay trabajando con los pastores precisamente, pero tenía esa duda porque vi justo un comentario del tema del cesacionismo y quería como entenderlo, que me lo explicase Sí, bien y que me quede claro. Bueno, sí. cuídate mucho, querido amigo, lo voy a dejar público por si lo querés subir a tu canal o no, Sí, no si me permitís, voy a subir mi canal. Sí, hay ningún problema, si lo querés no sé reaccionar. si Arisa no va a subir, no sé si ahora debate. No sé si estará, no, pero bueno. Si lo querés Pero, subir, además, si algún día quieren organizar un debate, yo puedo estar como moderador, porque como me llevo bien con todo, no tengo ningún problema en moderar y tratar de conseguir un diálogo sin sí, ningún problema. la última vez sí no fue tan bueno lo que pasó. O sea, yo subí a su canal y si Sí, yo se recuerdo picó. que usé un término muy fuerte, yo le dije, estás diciendo una burrada. Bueno, ahí es lo que yo te digo, ¿verdad? Yo sé, Bueno, pasa. estuvo correcto, ¿verdad? Dije Para mí, dije yo le digo, yo a Hugo lo quiero un montón y yo doy fe que Hugo es que- muy buen chico, al menos yo doy fe con él, que es muy, muy bueno. Y a ver, somos humanos tampoco, o sea, yo para la otra vez no se enojaron conmigo y sí, dijeron, no, Horacio dijo una mala palabra, porque yo me había enojado con el tema de unos católicos, perdón, de unos obispos que traidores que salieron a abrazar ahí, una cuestión media rara, ¿no? Con el tema LGBT. Bueno, somos humanos, o sea, yo tengo que mi familia va toda a la iglesia católica, yo mismo. Yo trabajo en un medio católico, yo enseño en un instituto católico, entonces obviamente que me duele de repente cuando pasan cosas que no tendrían que pasar y nos enojamos, pedimos disculpas. Yo te puedo asegurar que Hugo es excelentísimo y te puedo asegurar que si tuviéramos vos, yo y él acá tomando una cerveza de por medio, pero donde empezamos a tirar con de todo como buenos amigos, o sea, hoy vinieron amigos sí. míos a comer a casa Sí, y de hecho que siempre hay una tensión cuando estamos en vivo y otras personas no ven, siempre estamos, es como que en el debate es sí. como feo y Y estamos ahí. muchas veces después, Yo porque sé sabes que mañana te dedican sí, 15 memes y cosas sí, así, yo también sí, lo sé y le he pasado, o sea, y me he pasado cosas peores, pero bueno. sí, pero Te eso mando un nada más. saludo enorme, amigo querido. La Gracias, verdad que me gustó que venga a este canal. Dios te gracias bendiga. Horacio, gracias, siempre seguimos tu continuidad adelante con lo que siempre haces. Bendiciones Vamos a para seguir. vos. Vamos a seguir. Gracias, Horacio. Cuídate mucho.